con la intervención de la profesora doctora Patricia Botero Gómez. Patricia disertará sobre la investigación como práctica de construcción de conocimiento social. También colombiana, Patricia es psicóloga y educadora especial, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, docente invitada de universidades en Colombia, América y Europa, miembro del grupo Hacia Otro Pacífico Posible, investigadora independiente y comprometida con las comunidades en los territorios al hacer investigación. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Gloria Clemen. Un saludo muy especial para todos. Agradecerles por este encuentro y muy especialmente como reflexionar un poco el nombre del panel que sigue anclado, digamos, a estas categorías de civilidad, de ciudadanía, categorías muy vinculadas sobre todo a este mundo estatal, al mundo muchas veces obediente, seguidor de un marco de referencia normativo y dentro del mundo normativo también normalizante. Cuando confrontamos estos conceptos, cuando hablamos de estas subjetividades emergentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Subjetividades de un sujeto en inclusión, ¿de qué tipo de inclusión? Hablamos de una inclusión multiculturalista, muchas veces con el mismo marco de referencia de lo normal, lo patológico, del ciudadano. El ciudadano usualmente referimos estos términos que amplían esa categoría de ciudadanía a las distintas ciudadanías interculturales. Muchas veces se ha querido como permear estas maneras de nombrarnos, pero no solamente afectamos, digamos, los conocimientos con las prácticas, sino también como la manera de nombrar el mundo y cómo seguimos muchas veces sosteniendo categorías que son cadáveres frente a los procesos emergentes de esto que decimos un mundo que se perturba en una historia que nos muestra, una historia como el río que fluye, que se mueve y que indica cómo se mueven también los conceptos. El campo semántico desde el cual trabajamos, y hablo en plural, diferentes procesos, diferentes trayectos de procesos de investigación desde la acción colectiva, hemos venido cuestionando no solamente un asunto categorial, sino las maneras en que estas categorías están afectando también la vida de la gente. Cómo estar anclados, digamos, a este mundo de los derechos, de la inclusión, ofrecen, digamos, un tipo de referente que muchas veces restringe las miradas del mundo y todavía las anclan, digamos, a esa mirada limitante y limitada del pensamiento de Occidente. Cómo a partir de procesos de investigación desde la acción colectiva, teorías socioterritoriales en movimiento para movimiento de las categorías, esto precisamente va ampliando los significados más allá de lo público, más allá de la propiedad privada, como a partir del mundo de lo íntimo, como a partir del mundo de esos afectos radicales que posibilitan sostener la red de la vida. Uno de los puntos que quiero compartir es ese estatuto pluriversal del conocimiento, un conocimiento que no se queda en esa mirada universalizante de la ciudadanía, sino que implica pensarnos un mundo hecho de muchas realidades y una realidad hecha de muchos mundos. Y estos mundos de estas subjetividades, pues no solamente se restringen a la subjetividad individual como nos la ha narrado el Estado y como nos la ha narrado la civilidad de Occidente. Estas subjetividades en disputa hacen referencia muchas veces a esa subjetividad colectiva, inclusive la subjetividad colectiva está compuesta por pueblos, tierra, territorios de vida. Un sujeto está anclado a su territorio, una subjetividad que al nombrarse colectiva hace referencia a ese individuo que no deja de ser individuo persona, pero que está siempre en referencia con su pueblo y con ese lugar donde se habita. Palabras como el sumak kawsay, el ubuntismo, son filosofías y prácticas filosóficas milenarias
que están mostrando precisamente esos otros mundos y estas otras subjetividades que rompen con el paradigma de un sujeto anclado, digamos, a esa civilidad individual, sujeta muchas veces también a ese individuo de autonomía kantiana, individuo, autonomía, digamos, liberal, y anclada todavía a ese sujeto también, a ese sujeto, esa subjetividad que pasa sobre todo por ese deseo y por ese deseo de un sujeto individualizado, sobre todo en ese mundo capitalista, sexista, elitista, que las ciudadanías han sido precisamente excluyentes en ese sentido y que particularmente dentro de estas búsquedas de otras formas de ciudadanías, pues cómo pensamos también en esas otras palabras emergentes que nacen directamente a ras del suelo y de los pasos, de la teoría de los pasos y de las luchas de los pueblos. Cómo pensamos ya unas categorías ampliadas como las autonomías, pensadas, autonomías en plural, enraizadas, palabras, por ejemplo, como el sentipensar. El sentipensar nace, esa palabra nace de los pueblos del río en las filosofías del río, como nos la narraba Falsborda, Orlando Falsborda, pero que él mismo dice son palabras que emergen de los territorios y es una palabra que nace de los pescadores y pescadoras de los pueblos de los ríos de Colombia, del río San Jorge, como desde el Pacífico también se empiezan, digamos, los colectivos a nombrarse a sí mismo desde estas palabras de ese sentipensar. Ese sentipensar que viene trayendo y movilizando también esos conceptos y que nos permite a nosotros ampliar esos significados de lo que podríamos denominar esas subjetividades que no son solo para los pueblos del río, sino son esas subjetividades sentipensantes enraizadas. ¿Cómo hacemos un tránsito de pensar de esa subjetividad colectiva que está allá en el pueblo muchas veces otrorizado, etnizado, o esa subjetividad de personas con multiplicidad de capacidades, pero que se limitaron, por ejemplo, a pensarse exclusivamente desde la mirada limitada y limitante de una afectación que es real y concreta, pero que implica abrir, digamos, otras posibilidades de comprensión y de interacción con el mundo. En estas subjetividades enraizadas, hablamos de ese sentipensar enraizado, es cómo pasamos de ese otro otrorizado, de esa subjetividad otrorizada, inclusive romantizada, exotizada, pasamos y transitamos a una palabra también que se inventan los pueblos de Celtal, más que se inventan, es la manera en cómo existe, digamos, el verbo nosotrar. El verbo nosotrar se activa en los pueblos del Celtal. Y a partir de ese nosotrar, ¿cómo hacemos ese desplazamiento de esa mirada, de esa subjetividad allá externa a ese sentipensar enraizado de esa nosotredad? ¿Cómo pensamos en esa nosotredad anclándonos a esos referentes existenciales de mundos que nos posibilitan autorreconocer esas otras formas de ser en el mundo y de ser con el río, de ser con el mundo, con los pueblos que nos identifican y empezar a encontrar en esas raíces no solamente la raíz eurocéntrica que nos caracteriza de ese sujeto civilizado, de ese sujeto ciudadano, sino precisamente de estas teorías de los pasos nos muestran cómo nos enraizamos nuevamente con la tierra, cómo nos enraizamos, nos encampesinamos, cómo nos empalencamos, que implica otros también significados, que son palabras distintas, por ejemplo, a esto de la libertad individual, el empalencarnos, los palenques son territorios de libertad, pero un sentido de libertad, de liberación, precisamente de esas leyes, de esas ataduras civilizadas que permitieron, por ejemplo, la esclavización de los pueblos y que hoy en el presente siguen permitiendo un tipo de ciudadanías
En el caso, por ejemplo, de los migrantes, vemos ciudadanías que siguen siendo absolutamente excluyentes, no solamente desde el punto de vista normativo, sino también en las condiciones de patrón de valor cultural que siguen sedimentándose en los pueblos. Pero cómo existe también la otra posibilidad. Estas subjetividades que están ampliando estos significados, el nosotrar indican la manera en cómo se trae el río a la vida y a la existencia, y cómo en este momento que se colapsa ese modelo civilizatorio, que se colapsa ese modelo de ciudadanía anclado a esa mirada hacia arriba, hacia un Estado, a ver quién nos da unos derechos, y se empiezan a construir todas esas prácticas de reexistencia y de resistencia, pues que no es que estén comenzando en este momento, sino que implican esas subalternatividades, esas alternativas que están ahí a ras de la tierra, que están ahí inclusive, que son subterráneas, que inclusive hacen referencia no a la palabra deliberativa como se construye lo público, sino también a ese lugar de los silencios elocuentes, y que nos posibilitan esa configuración de la red de relaciones, de esa configuración de afectos radicales que posibilitan sostener y mantener la vida. No solamente con condiciones de lo humano, sino también desde más que humanos, en relacionalidad con prácticas concretas como las maneras en que, por ejemplo, los pueblos ancestrales tienen la posibilidad de mantener esas otras significados de economías, esas otras formas de solidaridad, que la economía no se restringe al mundo del capitalismo, a la acumulación, a la acaparación de tierras, sino que traen estos otros referentes del subalterno, que no se constituye meramente en el que está generando esta condición, digamos, de otredad, de eso otro, sino esa subalternatividad, estos nuevos nacimientos milenarios, que en tiempo de colapso, que en tiempo de pandemia, de pospandemia, vemos que están trayendo estos otros significados, estas otras palabras que rompen por dentro esas categorías y esos significados de palabras que vienen muchas veces también de esa mirada dominante de la epistemología, de la epistemocracia, y cómo a partir de esa descolonización, no solamente de las palabras, sino de las prácticas concretas, nos posibilitan ir construyendo esas rutas de autonomías concretas que amplían los significados, que descolonizan la mirada, que nos permiten entender en esa nosotredad que en todos existe un lado subalterno. ¿Cuál es nuestro lado subalterno? Y desde ese nuestro lado subalterno, ¿cómo logramos ir configurando esos referentes de esas teorías de los pasos, de que no necesariamente por las políticas de inclusión educativa se ha rescatado muchas de las poblaciones con capacidades múltiples, como se denominan, sino precisamente en ese lugar de lo íntimo, en ese lugar de la posibilidad de la familia que estuvo allí, de quien te acudió, tuviste la posibilidad de salir. Cómo a partir de esa mirada, ese gesto solidario frente a los retratos que nunca tomamos, de la familia que sale, la persona con una limitación cognitiva, por ejemplo, pero que estuvo allí siempre, alguien, una madre usualmente, acudiendo, llevándola a los distintos espacios, generando estas posibilidades, digamos, de alternativas, ampliando esas posibilidades para la persona. Es donde se generaron esas subjetividades disruptivas, donde se rescató esa posibilidad de ampliar esa mirada limitante y focalizar en aquello que despliega esa subjetividad que estuvo allí y que tuvo la posibilidad de ser no solamente ese poder dominador, poder que encapsuló, que confinó a las personas a un manicomio, a una escuela con sus estándares limitados, con sus indicadores limitados, sino que logró
ampliar esa posibilidad desde un contexto específico que un territorio de vida y un territorio de autonomía, ahí en esos espacios. Desde el punto de vista de estas subalternatividades, logramos encontrar referentes, no solamente para los mundos que están allá, sino desde adentro y a la inversa, ampliando esas autonomías en plural, ampliando estos significados de este sentipensar enraizado con referentes concretos en donde se están generando las posibilidades, ya no meramente un poder de dominación, de control, de confinamiento, sino un poder creador. Y en ese lugar, más de lo íntimo, más de esa configuración de afectos, es donde se están gestando, donde se están generando cogestas precisamente para la creación de esos otros mundos. Yo creo que el tiempo se acabó, vamos a dejar para el panel y luego para la conversación con los interrogantes que se tengan. Muchísimas gracias.